Gracias, doctor Guerrero, por su intervención. Ahora invitamos al doctor Félix Regulo Nates Solano, director de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. Adelante, bienvenido. Buenas tardes. En primera instancia agradecer a la ANDI en particular y en forma particular al doctor Rodrigo Arcila por la invitación que nos permite desde el Ministerio poder presentar cómo venimos haciendo las cosas en torno a la ley estatutaria y en forma particular en lo relacionado con el plan implícito. Esta mañana los panelistas, el señor ministro, planteaban los aspectos desde la política pública que deberíamos tener en cuenta para el desarrollo de los elementos de la ley estatutaria, y también nos invitaban a presentar cómo hacemos las cosas en el Ministerio y cómo las estamos pensando. Hoy, sin pretender abarcar todo el desarrollo de la ley estatutaria, vamos a presentar solamente lo relativo al plan implícito y lo que está relacionado con esto directamente, que son básicamente dos cosas: uno, las exclusiones y cómo vamos a calcular esto. Esta presentación se debe entender desde el marco de todas las políticas que estamos desarrollando desde el Ministerio. Uno, el modelo de atención, y dos, también la propuesta que el Ministerio próximamente hará en relación con los mecanismos de pago. No voy a hacer referencia a ellas, pero es importante que en el transcurso de la presentación ustedes lo tengan en mente. No es dable, digamos, que desarrollar estos dos aspectos y poder mostrar toda la articulación que tenemos, pero digamos que lo que trataremos de hacer es de presentarlo en forma coordinada y con un marco de coherencia que nos permita transmitir el mensaje de la mejor forma. Vamos a tocar básicamente 3 puntos, 2 diapositivas de dónde arrancamos, otras 5 diapositivas en el punto que estamos, y presentaremos alrededor de eso lo que venimos desarrollando y cómo lo estamos desarrollando. Iniciando con la situación inicial, nosotros partimos de algo como lo que está en esta diapositiva. Básicamente teníamos un plan de beneficios muy detallado. Y en el colectivo, en el imaginario colectivo, no solamente nuestro, sino también de los jueces y de la Corte, lo que era no pos era lo que el sistema negaba paulatinamente, a pesar de que se suministraba vía, digamos, que la herramienta que ya conocemos, y teníamos también unas exclusiones básicamente centradas en el concepto de lo que no está en el plan de beneficios, y allí digamos que empezamos a desarrollar algunos elementos que no necesariamente están atados a todo el proceso de enfermedad-salud, sino algunos elementos, como dijo el señor ministro esta mañana, no asociados al proceso de salud-enfermedad, y estábamos avanzando en financiar básicamente algunas tecnologías o algunos servicios que tienen un corte más desde el punto de vista de la política asistencial o de promoción social. Lo que nos trae como consecuencia, digamos, la propuesta que se hizo en su momento con el proyecto de ley que no sacó el gobierno, y dos, que desembocó al final del día en la ley estatutaria. Partimos también en esa discusión de, ustedes recordarán este gráfico que se explicó muchas veces en el transcurso del proyecto de ley, donde planteábamos que iban a haber unas exclusiones explícitas que efectivamente se materializaron en la ley estatutaria, y adicionalmente planteábamos que íbamos a ir creciendo el plan de beneficios hasta acotar pues los límites de lo que en su momento llamábamos el núcleo esencial de derecho y que hoy llamamos el derecho a la salud en el marco de la ley estatutaria. De ahí fue donde partimos. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos con una ley estatutaria ya expedida,
con unos principios constitucionales desarrollados allí. Quisiera simplemente resaltar dos principios que no son nuevos, digamos que en el marco del ejercicio de la política pública desde el Ministerio, pero sí relevantes para la ley estatutaria. Uno es el principio pro homine y el otro de eficiencia. En el de eficiencia se hace un llamado a usar los recursos que tenemos disponibles de la mejor forma. Esto es tanto para los servicios como para las tecnologías y en el proceso de la atención en salud. Y tenemos 6 aspectos fundamentales alrededor del tema que estamos tratando hoy, que es el plan de beneficios implícito atado al de exclusiones. Los 2 primeros puntos que nos dan una transición de 2 años para poder desarrollar el mecanismo participativo no solamente para ampliar el plan de beneficios, sino también para poder desarrollar las exclusiones en forma concreta. Y otros 3 elementos que se desarrollan alrededor de la ley, unos enmarcados directamente en el articulado y otros, digamos, que devienen también del modelo, los mecanismos administrativos que consideramos necesarios para poder garantizar el derecho. Uno de ellos es el aseguramiento. Señalaba el señor ministro esta mañana que no deberíamos avanzar como país en reformas fundamentales y estructurales. Eso significa que podemos continuar en el marco de la ley estatutaria con un esquema administrativo para poder garantizar el derecho, y este es el aseguramiento básicamente. Y 2 aspectos importantes, uno el de autonomía médica y la autorregulación. Es una discusión que tendremos que dar también, entendiendo que la autonomía médica y la autorregulación debe venir acompañada de la respectiva responsabilidad. Es un ejercicio básico que proviene también del ejercicio liberal de la medicina, y es un reto que hoy tiene, digamos, que todos los médicos. Y se elevó básicamente la política farmacéutica en esta ley a una política de Estado. Básicamente esto es lo que tenemos hoy, y hoy tenemos el plan de beneficios de esta forma, un plan de beneficio más implícito, menos detallado de como lo teníamos anteriormente. Y declaramos también que las tecnologías que no están incluidas en ese plan de beneficios están financiadas vía otros recursos, que es lo que hoy conocemos como NOPOS, pero que tendrá que tener un desarrollo que nos permitirá no solamente organizar el plan de beneficios, como lo mostraremos más adelante, sino también poder precisar qué es lo que vamos a tener en ese conjunto de tecnologías. Y la resolución 5592, que es la que regula básicamente el plan de beneficios, señaló también en su artículo 134 que todas aquellas tecnologías que no estén incluidas en el plan de beneficios financiado con los recursos del aseguramiento están de forma implícita ya incluidos si son de igual valor o su tratamiento también es de menor valor. Y este plan implícito se da básicamente es en el ejercicio y en las relaciones que se dan entre las EPS y las IPS. 2 números básicamente para no mirar todo ese cuadro que no se entiende allí, no se ve bien, pero sí señalar algo. Uno, cerca del 91% de las categorías hoy que están en procedimientos ya están incluidas en el plan de beneficios, y el resto que no lo están vía reembolsos con recursos que no son del aseguramiento, y los otros, el otro porcentaje, básicamente el 2%, vía salud pública y riesgos laborales. Hay que señalar que el gobierno tiene más planes, más esquemas para garantizar el derecho a la salud. Solamente me refiero hoy, digamos, que a las principales en el marco de lo que nos interesa en esta charla. En tema de medicamentos, básicamente el 51.7% de los medicamentos hoy están incluidos en el plan de beneficios de una forma más implícita. Antes teníamos medicamentos por principio activo, forma farmacéutica,
y la concentración. Hoy hemos avanzado en ese sentido. Y tenemos, al menos para datos a 2015, se registraron cerca de 27 nuevas entidades, las cuales, digamos, que harán parte también de los análisis que se desarrollen y obviamente analizando las nuevas tecnologías que ingresen al país en los próximos años. ¿Qué vamos a encontrar a partir de 2017? Vamos a encontrar lo siguiente, partiendo básicamente de un principio fundamental que lo decía el doctor Sardi, también el doctor Bruce y el señor ministro, es que tenemos que organizar un plan de beneficios que permita financiar aquellas tecnologías que efectivamente nos sirvan a todos los colombianos, es decir, pagar por aquellas tecnologías que efectivamente nos den un valor agregado y no por aquellas que no hagan nada o hagan daño. Esta debería ser la última diapositiva, la traigo aquí para que la tengamos en cuenta en el desarrollo de las siguientes diapositivas. Vamos a tener una puerta de entrada donde mediaremos no solamente el proceso natural que se da ante el INVIMA desde el registro sanitario, sino también, como lo decía el doctor Ramiro hace un momento, determinando el valor terapéutico a la entrada y definiendo un precio para aquellas tecnologías que efectivamente agreguen valor. Para aquellas que no lo agreguen, estarán agrupadas o entrarán a los grupos que ya explicaremos qué es lo que estoy diciendo acá, en el marco de ya sea del plan de beneficios financiado con aseguramiento o con aquellas tecnologías no incluidas en dicho plan. Y obviamente aquellas que no agreguen valor pues podrán proceder a un proceso de exclusión o no. Digamos que eso lo construiremos conjuntamente. Tenemos para el marco del plan implícito 4 puntos importantes que desarrollar. Uno son las exclusiones, el otro es la misma estructura del plan de beneficios, la gestión por reembolso y los mecanismos que nos permitan determinar el valor de poder hacer esto, y es lo que se denomina normalmente los ajustes de mecanismos ex post y ex ante para poder determinar en forma clara y precisa qué es lo que vamos a financiar vía aseguramiento y qué es lo que no vamos a financiar. En el tema de exclusiones, básicamente 2 puntos importantes. Uno, tenemos que construir colectivamente el procedimiento técnico-científico con algunas características que la misma ley dispuso, y lo que hemos tratado de hacer desde el año pasado, el primer semestre, básicamente es poder encontrar los insumos que nos permitan construir este mecanismo para que sea un mecanismo legítimo, pero siempre con la perspectiva de que sea técnico y que sea científico. Desde esa perspectiva, en la primera ronda lo que encontramos en algunas ciudades y con algunos expertos es que deberíamos tener en cuenta a los actores que están aquí en la diapositiva. También se plantearon aspectos que este mecanismo técnico-científico para exclusiones debe tener elementos necesarios que le permitan a los interesados y a los dueños de las patentes o las moléculas poder realizar los ejercicios de retroalimentación en el evento que sus tecnologías sean llevadas a los mecanismos de exclusión. Este es un proceso que lo podríamos hacer relativamente rápido, sin embargo el Ministerio ha decidido hacerlo en forma participativa, porque creemos que si este mecanismo no es lo suficientemente legítimo, las decisiones que allí se tomen no necesariamente surtirán la misma suerte. El segundo punto es poder operacionalizar esos criterios. Ya hemos iniciado con algunas agremiaciones realizando discusiones alrededor de qué es lo que entendemos por cada uno de estos criterios, cuáles son las definiciones que van allí y qué es y cómo lo vamos a operacionalizar. Básicamente lo que tenemos planificado es que en el segundo semestre, es decir, ya en mes y medio, deberemos empezar las consultas públicas para poder construir este aspecto que es fundamental y que se convertirá en una regla de juego objetiva
para todos los actores en relación con las exclusiones. Y evidentemente, para poder determinar en forma legítima y con evidencia cuáles son aquellas tecnologías que no son efectivas clínicamente y que son sujetas del mecanismo de exclusión. Simplemente en esta diapositiva quiero resaltar que tendremos que dar unas discusiones colectivas, sociales, alrededor de cuáles son aquellos servicios sociales complementarios que no deban ser parte de los servicios que se financian con los recursos en salud y cuáles sí. Esto digamos que ya lo iniciamos también con un estudio que hoy nos está desarrollando el IETS con el propósito de poder hacer una propuesta estructurada alrededor de este tema desde el Ministerio. Doctor Arcila, el cronograma. No lo voy a explicar, pero lo dejo para que lo pueda estudiar. Lo importante acá es señalar es que ya habíamos iniciado con la ANDI, con algunas agremiaciones, la discusión de qué entendemos por cada uno de los criterios de exclusión. Dentro de este cronograma que está un poco corto acá, están incluidas las consultas con los diferentes actores, con los espacios de tiempo correspondiente, y aprovechar este espacio para invitar a los actores a que cuando el Ministerio haga las invitaciones a participar, participen. Hemos tenido participaciones importantes, pero también han habido diferentes agremiaciones y asociaciones que no se han manifestado ante las invitaciones. Es importante que lo hagan para poder construir conjuntamente y para poder dar las discusiones técnicas, como lo señalaba el doctor Rodrigo Arcila, con tiempo, con buena letra, pero para avanzar en forma segura. Es evidente que si los actores llegan a última hora no tendremos espacio para discutir las propuestas, que muy seguramente son muy interesantes, pero las propuestas hay que discutirlas con tiempo en los espacios que se requieran y evidentemente pues es una invitación que quiero extenderles hoy a todos los actores que están presentes. Frente al marco de la estructura del plan de beneficios, plan implícito, obviamente desde el punto de vista de los ciudadanos, de los pacientes, todas las tecnologías y servicios están disponibles siempre y cuando uno estén autorizados por autoridad competente, valga la redundancia, y dos, si son mecanismos efectivos y son tecnologías efectivas. Y combinaremos los dos elementos que les señalé hace un momento, la estructura de un plan de beneficios implícito con la gestión de reembolsos. Importante resaltar que si bien hablamos de un plan implícito, no significa que este sea ilimitado y tampoco significa que estemos en total incertidumbre. Y es allí donde todos los actores, pacientes, médicos, IPS, EPS y las agencias reguladoras podamos entender esto y podamos diseñar de mejor forma un plan de beneficios que nos dé unas tecnologías con mayor valor terapéutico y también un mejor portafolio para el momento que el médico esté prescribiendo en beneficio del paciente. ¿Cómo vamos a avanzar en el tema de los procedimientos médicos? Ya hoy tenemos básicamente, como les señalaba hace un momento, cerca del 91% de los procedimientos agrupados en categoría. Nos falta los laboratorios, seguiremos avanzando este año en ese sentido, pero lo más importante acá es poder crear una estructura que nos permita actualizar permanentemente los procedimientos médicos. Hoy el país no tiene, digamos que ese diseño institucional. Esta es una resolución que el Ministerio tiene en consulta hoy con las sociedades científicas para después poder ponerlo en consulta en forma general de la propuesta que estamos haciendo. En medicamentos que hemos hecho, hemos venido construyendo un plan más implícito,
Hoy tenemos cerca del 75% del plan de beneficios sin las concentraciones. En 2017 tendremos el 100%. Recordarles que los inyectables y las tabletas ya están sin concentraciones. Estos medicamentos ya están a título de principio activo y forma farmacéutica. Esta diapositiva simplemente para recordarles cómo lo veníamos realizando. Teníamos un plan muy detallado, luego incorporamos todos los principios activos del respectivo grupo, agrupamos el grupo y luego al grupo le colocamos el valor máximo de referencia para efectos de la unidad de pago por capitación. No se debe confundir con un precio. Esta unidad de pago por este valor máximo de referencia reconoce la estructura de mercado, pero sí pretende dar una señal frente a aquellos grupos que son sustituibles, básicamente una señal de cuáles son los valores que están alrededor de estos precios para que el mercado se pueda comportar de mejor forma. Y básicamente vamos a avanzar agrupando por patología en el marco de lo que están estableciendo las rutas o por principios activos, pero no indiscriminadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vamos a agrupar lo que sea agrupable y lo que no sea agrupable pues no se agrupará. En gestión de reembolso, básicamente, el Ministerio expidió la resolución 1328 de 2016 con el propósito de fortalecer la autonomía médica y poder hacerle seguimiento a la prescripción y poder desarrollar los elementos que nos permitan hacer una mejor gestión en el reembolso. Esto entrará a ser efectivo a partir del 1 de septiembre del presente año. Básicamente, para ir concluyendo desde el punto de vista de las exclusiones, la estructura del plan de beneficios y la gestión de reembolso tendremos que pagar por aquellas tecnologías que sean efectivas, den resultados en salud y poder determinar también, como lo expresó el doctor Ramiro, para aquellas tecnologías que estén entrando, cuáles son las que aportan valor, cuáles son las que no aportan valor, qué precio les vamos a colocar a ella y cuáles son aquellas tecnologías que harán parte de los grupos a un valor máximo de referencia y cuáles entrarán a los procesos de exclusión. Eso en el marco del plan de beneficios y de los agrupamientos que habíamos señalado hace un momento. Para los ajustes de mecanismo estamos desarrollando varios modelos. Quiero resaltar acá básicamente el modelo de gestión y pago focalizada del riesgo para las tecnologías que no financia el aseguramiento y poder avanzar en los valores máximos de referencia que harán parte de los modelos específicos. Básicamente ya para concluir estos 4 elementos lo que nos invitan es a enviar un mensaje, es que la cobertura ya no lo estamos pensando básicamente desde la tecnología propiamente dicha, sino desde la salud, con el propósito de poder mejorar el acceso a las tecnologías y adicionalmente poder tener un plan más transparente no solamente para los ciudadanos, sino también para todos los actores. ¿En qué vamos a continuar? Básicamente en lo que ya he presentado. Quisiera básicamente invitarlos a leer el 7º punto. El Ministerio ha desarrollado o ha expedido una circular con el propósito de poder tener un registro de todas las personas, agremiaciones, asociaciones que quieran participar en los procesos de construcción de lo que hemos señalado acá, invitarlos a que se registren para poder hacer la invitación y los procesos de participación más efectivos y participativos. Y para concluir, nos han señalado básicamente unos problemas de información. No nos podemos comparar hoy ni territorialmente ni nacionalmente con otros países, y hay noticias sobre abusos de medicamentos. El Ministerio en julio, en agosto, básicamente desarrollará una herramienta en la cual podremos ver dosis diarias definidas por departamento, gasto medio
o promedio o per cápita, básicamente con la información que se dispone desde el régimen contributivo de los medicamentos, y será una herramienta que muestre mapas de dónde se consume más, dónde no se consume, cuáles son las entidades territoriales que tienen mayores per cápitas y otra serie de elementos propios de este tipo de herramientas. Hasta aquí, digamos, la presentación, con el propósito de poder en estos 20 minutos, me pasé un poco de tiempo, poder expresar qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde nos estamos moviendo y cómo estamos articulando desde el modelo de atención, pasando por la puerta de entrada y la estructuración y reordenamiento del plan de beneficios. Muchas gracias por su atención y por su resistencia.